buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Hoy es miércoles, estamos a 20 de enero. Estamos en Rumba FM por 98.5. Estamos también para el Cibao por Premium 101.1. Estamos para todo el mundo por la www.rumba985fm.com. Y como saben, estamos también en YouTube, en diferido. Puede buscarnos en el canal de Rumba FM, el rumbo de la tarde, y puede buscar informaciones de lo que pasa en el programa en las redes de Rumbo de la Tarde. Estamos Miguel Guerrero, Valentín Medrano y una servidora, Leila Mejía. En la producción está Olga Almanzar y en los controles está Gabriel Dávila, que dije antes de comenzar que quiero escuchar su voz. Así, Olga, ponte en eso, que yo quiero escuchar la voz de Gabriel pronto, hoy, si es posible. Buenas tardes, Hola, Olga. ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer, Gabriel por acá. Hola, Gabriel, ¿cómo tú estás? Por fin, por fin, por fin. Pero es cierto lo que yo me temía, el hombre familia ¿cómo se llama? Fernando Dávila, ¿qué llama? ¿Cómo se llama? No, él se llama Guillermo. Guillermo Dávila. Guillermo Dávila, sí, son familia, ¿verdad? No somos familia, pero tenemos muchas similitudes porque él es cantante, yo también, y por ahí va la cuestión. Y Quizás tú el eres apellido. venezolano, que es mi segunda patria. Tú eres venezolano, ¿verdad? Sí, yo también soy venezolano. Esa es mi segunda patria, Gabriel. Yo tengo Sí. la doble nacionalidad, déjame decirte. Oh, mira, de ahí somos todos. Yo le decía a Olga el primer día que si tú eras de aquí originaria, porque me parecía como que o de Colombia o Chile, pero tú sabes, como que de esos países por ahí. Sí, yo tengo la doble nacionalidad. Lo que pasa es que yo nunca viví allá, pero mi papá nació en Venezuela, vivió su niñez en Venezuela, Ya. y mi abuela, que es venezolana, de hecho, vivió allá hasta el otro día. O sea, ella vivía en Caracas hasta hace 3 años. Cuando lamentablemente mi papá falleció, ella tuvo que venir y bueno, ya está aquí, pero mi abuelo sí era netamente dominicano. Okay. Y nada, mis tíos todavía viven allá, lamentablemente. Sí. Quisiéramos que estén aquí con nosotros. No, pero excelente. Pero bueno, gracias, Gabriel, A ti. por escuchar tu voz esta tarde. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el mundo. A propósito de Venezuela, hay muchos vínculos con Venezuela, con la Claro. República Dominicana. Venezuela acogió a gran parte del exilio dominicano durante la funesta era de Trujillo. E incluso Incluyendo a mi Duarte. abuelo. O sea, esa es la razón por la que mi abuela es venezolana. Acogió a mi abuelo exiliado como luchador antitrujillista. Incluso el prócer de la independencia dominicana, el padre de la patria, murió en Venezuela. Yo siempre he creído que los historiadores dominicanos no se han ocupado, ni ningún gobierno dominicano se ha ocupado de esclarecer esos últimos años de vida de Duarte, porque hay versiones de que Duarte murió espantosamente, en una espantosa miseria, vendiendo velas. Otros dicen que todo lo contrario, que tuvo un exilio placentero en Venezuela. Yo conocí una familia y entrevisté, apellido Duarte, en Venezuela. Yo era corresponsal de la United Press International y era ejecutivo del periódico El Caribe entonces, que vino aquí a la República Dominicana en una actividad oficial del gobierno. Y en la entrevista que le hicimos, ellos alegaron que eran descendientes de Duarte. Eso lo publicó El Caribe muy ampliamente en aquella oportunidad, lo cual significaba que Duarte había tenido descendencia, claro. lo que no se ha establecido oficialmente todavía. Yo creo que ese es un dato que el país debería perseguir. Porque todo lo que tiene que ver con el prócer de la independencia tiene que ser importante para nosotros y para los estudiantes. Duarte es hoy en día el gran desconocido de la juventud dominicana. Incluso el Listín Diario hace unos años publicó una información de que se hizo una encuesta y se le preguntaron a un estudiante de bachillerato que cuántos eran los padres de la patria. Dijeron que 3, Juan, Pablo y Duarte. Entonces no es desconocido, es triplemente conocido, don Miguel. Lo conocen como Juan, como Pablo y como Duarte. No. Tú quieres decir cuando dijeron, por ejemplo, que Franklin Mirabal, tu amigo y el amigo de nuestro amigo, que era un hombre que amante del matrimonio. Y dice, ¿cómo va a ser? Y yo, sí, se ha casado como 5 veces. Claro, como Wilfredo Alemani, amigo de nosotros también. Creen en el matrimonio, ¿no? Me dice Wilfredo un día, ojalá que yo en el programa, me dice un día, Leila, yo no creo en el matrimonio. Y le digo, Wilfredo, lamento decirte que nadie cree más que tú, porque tú tienes 5 divorcios. Significa que tú te divorcias y vuelves y te casas, y te divorcias y vuelves y te casas, y te divorcias y vuelves y te... Nadie cree más que tú.
Eso es mentira. Tú pareces el Ministerio Público, tú pareces el Ministerio Público, tú vives... No, el hecho ahí... Tú estás sacando a colación cosas que afectan a la gente. Ahorita ese hombre va a tener problemas con él. De mi hermano. Saludo a mi hermano Wilfredo Alemán y lo quiero muchísimo, él sabe. Pero ahí el hecho no es que tenga fidelidad por el matrimonio, porque lo repite incesantemente, sino que todavía hay mujeres masoquistas. Anda. Oye, pero venga acá. Ese no es tema de la clase, pregúntele a su mamá. No, pero yo pienso que, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo tiré la bomba, pero Miguel la detonó. Me voy a referir ahora al prócer. Es decir, el martes es un aniversario de su natalicio. Nació un 26 de enero de 1813. Y entonces yo creo que hay que enseñar a Duarte en la escuela. Hay que enseñarle a Duarte en la escuela. Yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, en la intermedia, ya en la secundaria no tanto, pero cuando recitábamos a Duarte y recitábamos su pensamiento, su ideario, que todo el mundo lo conocía y hablábamos de Duarte en la escuela. Ya no se hace eso. Ya no se hace eso. Sí, pero de cierto, don Miguel, bueno, tenemos una pequeña interrupción. ¿Cómo se llama esa perrita, Leila, que quiere salir al aire? Es que no es solo una. No, mis perros siempre salen al aire. Ya, el que me ha oído en otros programas ya lo sabe. Ya Miguel está curado, déjame decirte. No es una, son 4. Ese es el problema. Esa es Lucía. Pero ¿Cómo se llama? Esa es Lucía. Pero están Dora, Sofía, Lucía y Popolo. Sí, lo de Popolo está bien, pero ¿cómo tú le pones nombre de gente, de personas? Bueno, espérate, es que Lucía en realidad es Lucía Fernanda para decirle Lucifer, pero se llama Lucía. Y son tigres, porque son rescatados los 4 de distintos barrios del país, no de la capital, del país. Entonces son tigres de barrio, son 4 delincuentes. Que ya por eso, pero me gustó porque estaban protestando en contra del tema que ustedes tenían. Haciéndole daño a ese pobre señor, Dios mío. Mira, quiero agradecer. Lucía es un bello nombre para un animal o para una persona. Lucía de la memoria de Donizetti. Miguel, que a usted le manda muchos espaldarazos gracias a la también productora y conductora y partícipe de programas de radio y de televisión, la licenciada Julieta Tejada. Julieta Tejada. Amiga nuestra. Sí, le mandó un espaldarazo tuvo a bien decirme, mire, dígale a don Miguel y a Leila que yo no siempre voy a poder escucharlo porque estamos a veces en competencia, usted sabe. Ella está en el programa de radio también. Exactamente, pero que sepan que les aprecio y que profesionalmente les admiro. Así que... Es mutuo, dice, lo que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Julieta era la jefa de comunicación de la Procuraduría General de la República en la gestión pasada y hizo un excelente trabajo. Así es. Pero tú te pareciste mucho al Ministerio Público con eso del tema que pusiste. Yo recuerdo que recientemente... ¿A quién te refieres? Bueno, tú dices a Leila. ¿A doña Leila o a don Miguel? Porque tú dices don. Miguel, yo nunca te he dicho don. Voy a comenzar a decirte don. No, está bien, ok, Leila. Me refiero a Leila, que establecía en un programa en el que yo participé, tuve la oportunidad, que ella decía, bueno, ¿y cómo se va a hacer este hombre que ahora han dicho? Yo tengo el historial a nivel nacional, una audiencia que se estaba conociendo y se estaba visualizando en todo el país. La cantidad de mujeres que usted llevó a ese sitio, al pobre infeliz ese, él fue el menos afectado desde el punto de vista procesal, pero el más afectado, yo entiendo, desde el punto de vista familiar. En la audiencia del caso reciente, de las medidas de coerción del caso Antipulpo, el señor Domingo Antonio, ¿verdad? Sí. Hasta yo le hice meme con eso, que yo decía que ese hombre iba a ir donde el juez y le iba a decir, señor juez, mire, yo soy un delincuente, por favor, tránquenme. Porque cuando la magistrada Jenny Berenice dijo de las mujeres que él llevaba a una presunta villa o a una villa que era presuntamente de Alexis Medina,
pero a él le dieron libertad, que cuando ese hombre llegara a su casa, las consecuencias iban a ser peores que si le daban prisión preventiva. ¿Entiendes? No, pero lo que yo estoy seguro que iba a producir muerte si le daban prisión domiciliaria. Sí, pero igual estamos en pandemia, toque de queda, es una especie de prisión domiciliaria. Que seguro él iba a ir donde el juez arrodillársela a decirle, por favor, magistrado, aunque sea un mes, para que la cosa se calme. Mándeme para Najayo. Sí. Él mismo se iba a encerrar con su maletilla. Bueno, hoy se juramentó el presidente Biden. Así es. En una ceremonia muy hermosa, muy ceremonial, muy al estilo norteamericano. Pero lo más curioso del hecho es que cumpliendo con un ritual, con una tradición en los Estados Unidos, de que los Estados Unidos son una nación de 1776. El presidente que sale le deja una carta al presidente que llega. Sí. Y cumpliendo, y se la deja en el despacho, en el escritorio del Salón Oval, una cosa privada. Sí. Y se hizo pública la carta del señor Trump al señor Biden, que decía en inglés, you know, I want. Eso es verdad, Miguel. Parece que es verdad. Le dijo, tú lo sabes, yo gané. Ahora es original. O sea, a mí yo lo vi en fuentes oficiales. Yo dije, pero es que tiene que ser un relajo. Yo creo que, pero bueno, está la carta. Bueno, ya se falsifica cualquier cosa, se falsifica. Incluso aquí una vez se falsificó la firma del presidente Medina. Es decir, hay gente atrevida. Aquí fue peor, aquí falsificaron la firma de Dios. Bueno, eso es una novela, novela. Bueno, yo solamente vi el título y dije, bueno, ya falsificaron hasta esto, olvídese. ¿Sabe que esa es una novela que se le dio el Premio Nacional de Novela? Y el Ministerio de Educación, bueno, yo no quiero mencionar nombres, pero el Ministerio de Educación, diría yo, anuló el premio por considerar que era ofensivo para el presidente de la República. A pesar de que los estatutos, las bases del concurso dicen que la decisión del jurado es irrevocable, creo que todavía es así. Y aquí se armó un escándalo porque eso era una censura. Yo una vez organicé en una feria del libro, yo mandé a hacer un diploma que era una réplica de ese asunto. Eso está publicado, yo no tengo que inventar eso. No tengo que inventarme nada. Y yo convoqué a un grupo de escritores, muy de izquierda y que era muy antibalaguerista y todo eso, para que asistieran a la entrega simbólica de lo que le habían despojado y le habían quitado. Y que firmaran el documento y solamente fueron 2 escritores. Y cuando a mí me dieron el premio al mejor libro de la Feria Internacional del Libro en el 2000, cuando me fueron a entregar, había la transición, entraba el PRD y salía el PLD, Leonel. No, sí. 2000. No. Sí, 2000. Salía, exactamente. 2000. Y entraba el PRD en el 2000. Entraba Hipólito, salía Leonel. Y entonces ella era, la Milagro Ortiz Bosch era secretaria de Educación. Y cuando me estaban entregando el premio, yo dije que era el momento oportuno para que el nuevo gobierno, que había criticado tanto ese asunto, anulara la supresión y le entregara simbólicamente ese mismo día, esa misma noche, el premio al señor... ¿cómo se llama? Agliberto Meléndez. No. Hermano de aquí. Sención. Sí, Sención. Y ya tú sabes, tuvimos una polémica, un intercambio. Ella quiso decir que yo la estaba agrediendo, que era una cosa demasiado temprano, que se iba a hacer, pero finalmente no lo hicieron nunca en los 4 años siguientes. No lo hicieron. Pero bueno, como tú dices, hoy ocurrió la toma de posesión de Joe Biden. La primera vez, hoy hubo hechos históricos, primero porque fue la primera vez que una vicepresidenta se juramentó en la Casa Blanca, Kamala Harris, la primera vicepresidenta de los Estados Unidos, y ocurrió en el día de hoy.
También fue la primera vez en 150 años que un presidente saliente no fue al acto de traspaso de mando. Eso tiene un valor no solamente simbólico, sino también por el hecho de la entrega de las llamadas maletas nucleares que tuvo que hacerse con mucha seguridad y resguardado por militares y todo eso, pero no directamente de la mano del presidente saliente, como se acostumbra hacer. El presidente saliente Donald Trump se fue en el Air Force One esta mañana con su esposa Melania, rumbo a la base aérea Andrews, para de ahí partir a West Palm Beach y a donde él ya advirtió que iría, que es a su casa de Mar-a-Lago, a prepararse para lo que sea que él llamó en su discurso del día de ayer lo mejor, porque él dijo, lo mejor está por venir, y evidentemente no se refería con eso a la presidencia de Joe Biden. Hubo participaciones artísticas en la actividad del día de hoy, no obstante ser un evento más pequeño que los eventos anteriores, porque la situación obligaba a ello por el tema del COVID. Participó Jennifer López, Lady Gaga, 2 o 3 más, incluyendo un cantante que tiene ascendencia dominicana, aunque vive en Puerto Rico, que es, ¿cómo que se llama este muchacho? Zuna, creo que es. Bueno, estaba Alex Rodríguez y se sentó al lado sí, pero él no canta, él estaba ahí, pero él no canta. Alex Rodríguez estaba acompañando a Jennifer López, que fue la voz en español del proceso. Exacto. Pero lo sentaron al lado de Obama. Sí, porque claro, bueno, una de las figuras más fotografiadas y más sobresalientes en el evento de hoy fue Obama, junto a su esposa, Michelle Obama, lógicamente. Y el discurso de Joe Biden giró en torno a la unidad, la necesidad de limar asperezas y fricciones y de unificar un país que sin dudas está fracturado, porque lo está. Joe Biden encuentra una nación fracturada donde las ideologías se han fortalecido y por ende la división, por ese fortalecimiento de las ideologías derecha-izquierda, está muy marcada, muy marcada. Por eso su discurso fue muy oportuno. Fue muy oportuno, porque yo creo, Leila, y creo, Valentín, que llega un momento en que los países tienen que cerrar capítulos de su historia, ¿no? Especialmente cuando son esos capítulos que guardan experiencia muy amarga y que son de confrontación. Aquí todavía tenemos ese problema. Tú lees las redes y oyes hablar a algunos políticos y parecería que todavía la gente no ha entendido que la campaña pasó y que la gente se expresó en una campaña electoral, a pesar de que hubo acontecimientos ahí como don Miguel, la experiencia de febrero. Escúchame, yo llegué tarde, parece que no entiendo. ¿La campaña pasó? ¿Cuándo se ocurrió? ¿Ya pasó? ¿Es en serio que usted está hablando? ¿De aquí a la de allá? No, déjame decirte, no, y dejó profunda, La de aquí ya pasó, porque yo la siento. Bueno, exactamente, eso es lo que digo. Y el problema fue que esa campaña, la manera en que mucha gente se condujo en esa campaña, dejó profundas heridas en la nación dominicana, que no se curan con antibióticos. Pero no la quieren curar tampoco, don Miguel, no, esa no es la pretensión, créame. Y dejaron un mal sabor, dejó un mal sabor esa campaña. Y ahí me salió en mi condición de sureño, sabor. Sí, y le salió el mar también, el mar de allá de Barahona. Sí. Pero mira, Miguel, tenemos playa, mares, minas, tenemos de todo. Todavía yo no quiero cerrar el tema de Estados Unidos, porque yo te lo dije esta mañana en Conexión, pero no lo dije aquí. Y tú sabes, como son públicos diferentes, ya que tú dijiste que la campaña pasó, hay una insistencia de algunos medios estadounidenses, sobre todo los que adversan a Donald Trump, de abrir desde ahora la campaña de Estados Unidos del 2024 como una forma de poner a Trump a pelear con aquellos republicanos que aspiran o que quieren trabajar en los proyectos presidenciales de los que aspiran. ¿Por qué digo esto? Porque en el discurso que él dio ayer, donde dice que lo mejor está por venir y algunas cosas que dijo, mensajes subliminales como ese, hubo medios de comunicación norteamericanos que lo titularon
como que él ya dejó claro, diciendo eso, que él aspira a presentarse en el año 2024, y él no lo dijo así. Él no lo dijo así, pero al ellos decir eso, están desde ya tratando de fomentar la competencia interna en ese partido y crear cierta fricción. Y bueno, eso le puede hacer daño a Trump, pero al mismo tiempo puede ser contraproducente, como lo fue en el año 2016, que lo convirtieron a él en una especie de punching bag, de perro rezagado, y creó un fenómeno que en comunicación política se llama efecto underdog, que no funciona mucho en América Latina, porque aquí lo que más funciona es el efecto bandwagon, que todo el mundo se monta en el tren ganador, pero sí ha funcionado muchas veces en los Estados Unidos. Y pueden caer en el mismo error del 2016. Tú puedes definir eso, porque a mí me sonó eso a Popi y guaguaguá, como dice el pueblo dominicano, y yo como que me dio... No. Mira, en comunicación política hay dos efectos muy importantes, el underdog y el bandwagon. Bandwagon es el tren ganador, montarse en el tren ganador. Y el underdog es como el perro rezagado, como el mártir, como el pobrecito, la víctima, que todo el mundo lo golpea, que todo el mundo lo maltrata, que te da pena, ¿entiendes? En América Latina históricamente gana el bandwagon, o sea, nadie quiere votar su voto. Todo el mundo vota por el que va a ganar, porque si tú ves ya cerca de las elecciones que aquel está por perder, tú no vas y votas tu voto. Históricamente es así. Pero por eso se usan las encuestas ahora como una estrategia para manipular la percepción. Sí. En Estados Unidos ha ocurrido antes varias veces que pasa lo contrario, que gana el underdog, el pobre mártir, la pobre víctima, que lo atacan los medios, que lo ataca el contrario, que lo ataca hasta su partido, que lo tienen acorralado en una esquina y que el público se volca en empatía y solidaridad. Si la prensa americana quiere dañar las posibilidades futuras del Partido Republicano, atacando al señor Trump y proyectándolo extemporáneamente como un eventual o posible candidato, es posible que le haga daño a Trump, porque posiblemente, si tiene esas aspiraciones, porque posiblemente la gente que vivió la experiencia de este proceso electoral y entiende que Trump es un elemento que puede impedir el triunfo nuevo del Partido Republicano, esa gente, lejos de hacerle daño al partido, esa gente se podrían reactivar y dinamizar la dinámica interna del Partido Republicano, que en algún momento pareció como dormido. ¿Entiendes? Eso tiene muchos efectos. Aquí se ha demostrado, porque eso es no solamente una condición, una característica de una política de un país anglosajón, sino también se da en América Latina. Se da en América Latina y se da en América Latina con el mismo fervor y los mismos calores. Eso es una realidad. Yo creo que él no podrá ser nuevamente candidato. Yo no sé, porque yo no soy una pitoniza, yo no soy un pitonizo, no tengo una bola de cristal. Pero a mí me parece que ya él está entrado en edad. Él tendrá muchos amigos, pero tiene muchos enemigos también en su propio partido. Ahí uno de los senadores más importantes lo acusó en un discurso, creo que ayer o antes de ayer, de haber fomentado el ataque al Capitolio. De manera pues que yo pienso que sí, un senador muy importante, no sé, porque yo no estoy en el día a día en la política norteamericana y no estoy familiarizado con los líderes de los partidos en los Estados Unidos, salvo los más sobresalientes, ¿no? Yo no conozco los nombres de la mayoría de los senadores y diputados del país, menos voy a saber los nombres de los senadores de los Estados Unidos. No, que son ahora, casi... Eso no lo sabe nadie, los de aquí no... Yo estaba viendo la transmisión en vivo de los postulantes que se presentan para el defensor del pueblo, y yo no conocía a ninguno de los diputados que estaban haciendo preguntas ahí. Mencionaban su nombre y de verdad que mire, como dicen en los Estados Unidos, his name doesn't ring a bell. Nunca en verdad yo había escuchado esos nombres. Ahora, si usted es diputado... ¿Viste que inglés, Leila? Sí, si usted es diputado, ¿por qué quiere ser defensor del pueblo? Y la gente, es como mucha gente que pasó del Congreso de la República a un puesto en el gabinete. ¿Pero quién quiere ser defensor y diputado? ¿Quién? No, tú dijiste.
No, él se refiere a los que están, los diputados que están evaluando a los candidatos. Los evaluadores, los evaluadores. Pero se ha dado eso. Si yo soy, por ejemplo, si el diputado por el que yo voté o el senador por el que yo voté, luego hace y su partido gana y luego, que sería mi partido, ¿no? Pues si yo voté por él, y luego deja ese curul para irse a un puesto público, yo me sentiría ofendido como diputado. Usted me pidió mi voto y ahora se va de ahí. Usted me ha cogido de relajo, como decimos nosotros los dominicanos. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir? Hay que respetar el voto de la gente. Hay que respetar el voto de la gente. Por eso yo siempre he dicho que nosotros hemos alcanzado en la República Dominicana un nivel de desarrollo relativo democrático que ya los dominicanos no tienen la obligación de ir a votar para cumplir con un deber ciudadano. No. Los dominicanos tienen que aprender finalmente a darle valor a su voto. Y la abstención electoral, bajo ciertas condiciones y bajo ciertas circunstancias, es un voto de conciencia. Es un voto de conciencia. Porque ¿qué pasa? No me gusta fulano de tal ni sutano de tal. No me gusta ninguno de los dos, porque yo tengo que votar por ellos, por uno de esos dos. Si yo entiendo que ninguno llena mis expectativas como ciudadano y no es el perfil que yo entiendo que debe tener un presidente, un senador, un diputado. Esa es mi posición, esa es mi opinión. Pero si vota en blanco, no es el mismo efecto que no, si se no votar en blanco. Yo no voto en blanco, me quedo en mi casa. El tema es que, por ejemplo, y Valentín quizás lo explique mejor, porque él es abogado, yo no, yo soy licenciada en Derecho. Pero el tema es que, por ejemplo, en el tema congresual, sobre todo, con esto del método de ON, que para mí es inconstitucional, te cansa de decirlo, es terrible, pero es lo que tenemos, y el Tribunal Constitucional decidió otra cosa. Quizás ahora con la nueva ley de partidos fundamentada en una norma distinta podríamos intentar otra vez el recurso, no sé, ya veremos. Si se rehace la ley de partidos, ¿verdad? Si se rehace, porque la que está no, pero no se cumplió. El recurso que había fallado el TC fue sobre la base de una ley vieja, porque fue antes de tener la ley que tenemos hoy. Pero, oye... Pero lo que te quiero decir, Miguel, pero es que la ley de partido pretendía se pretendió eliminar el transfugismo y el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad. No, esta ley es malísima también, pero lo que digo es que con el método de ON, si tú no vas a votar, tú lo que haces es... Estás votando. Claro, no, estás votando al universo de votantes en beneficio de los partidos mayoritarios. A lo mejor tú vas y votas nulo. Mejor. Sí. Bueno, lo que pasa es que el voto de abstención no se contabiliza. Ese es el problema. Ese debería ser una de las grandes reformas. Es decir, en Colombia, por ejemplo, yo no sé si para la presidencia, pero para otros puestos menores, si el número tienen en la boleta una casilla que dice que tú votas negativo, ¿no? Tú votas en blanco. No me gustó ninguno de los candidatos, voto en blanco. Si esos votos son mayores en una proporción que lo que tuvo el que más votos salió, no puede ser. Si hay más votos en contra tuyo que los votos a favor tuyo, a ti se te elimina de la posibilidad de que en tantos años pueda volver a ser candidato. Sí, pero no tanto así, don Miguel, porque creo que Winston Churchill perdió muchas elecciones antes de ganar una. Bueno, él perdió la del 48 después de la guerra, a pesar de que había sido el hombre que... El hombre duro, el hombre fuerte. No, el hombre que forjó la voluntad del pueblo inglés para resistir la agresión nazi. No vuelvo a hablar de historia delante de don Miguel. Y Leila, presenta, por favor. Ya tendremos tiempo para hablar de elecciones y de ley de partido, porque ya tenemos a nuestro invitado con nosotros en la tarde de hoy. Vamos a conversar con el actual ministro de Estado de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, en Rumbo de la Tarde. Bienvenido a nuestro tercer programa. Estamos en semana de estreno. Gracias por estar con nosotros, ministro. El apodo es ya una marca, el apodo de Víctor es ya una marca política. Claro, claro. ¿No es cierto, Ito? Esa es tu marca política. Así es, Miguel.
y le agradezco a ustedes que me tengan presente para ser uno de los invitados en esta primera semana del programa y como siempre, un lujo poder compartir un buen rato con ese equipo, ¿verdad? Tú sabes que tú eres de nosotros, que yo, lamentablemente, aunque tú seas ministro, se me hace muy difícil decirte usted porque tú eres de nosotros hace muchos años. Pero ¿y por qué tú dices lamentablemente por qué ministro? No, porque yo debería decirle usted por el cargo, pero como es de nosotros de hace muchos años, me da mucha brecha. Hiciste bien la aclaración. Hiciste bien la aclaración porque lo que quisiste, quizás mucha gente no entendió, es que tú lamentaras que él fuera ministro. No, que lamento no poder decirle a usted como debería, porque él es de nosotros desde hace muchos años. No te dejes de acuerdo, Leila. ¿Tú sabes? No hay forma conmigo. Mira, desde que yo publiqué. Sígueme diciendo como siempre, porque hay una cosa segura, lo único, y es que esto es transitorio. Sí, eso es así. Desde que yo publiqué la entrevista en Twitter, te di mention, o sea, que tú probablemente lo viste, hubo muchas respuestas y casi el 99% de la gente me decía, tú lo viste, estabas etiquetado, me decía, pregúntale al ministro sobre la fórmula. Todo el mundo, refiriéndose, por supuesto, al tema de los combustibles y del precio de los combustibles y la fórmula de la que hablabas, bueno, desde antes incluso de ser ministro, así que tengo que comenzar por ahí para complacer al público. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ciertamente en campaña presentamos una fórmula en la cual sigo creyendo 100% en cuanto al contenido de lo que expresa mi presentación de la fórmula, no la tergiversación. Claro. Y ahí yo presentaba las cargas impositivas que tiene el combustible en República Dominicana, cerca de un 48%. Y también criticaba en ese momento en qué se gastaba el dinero que se pagaba en impuestos, no solamente de los combustibles, sino de todos los impuestos. Y efectivamente ahora como ministro tenemos la responsabilidad de transparentarlo y el orgullo de estar en un gobierno que lo que ha hecho hasta ahora es eficientizar el gasto público, no solamente eficientizándolo, sino ahorrándolo, como dicen los últimos números del Banco Central, por ejemplo, y lo que ha estado pasando en el mismo Ministerio de Industria y Comercio, donde solamente en nómina nos ahorramos 44 millones de pesos mensuales, donde se ha eliminado 1.8 millones de pesos mensuales en alquiler de vehículos, donde el gasto, por ejemplo, de teléfono es menos de la mitad de lo que se consumía antes. Y a eso entonces yo le llamo eficiencia y transparencia. Lo demás, hay un componente que ya es técnico, que habrá que saber si es lo que se quiere como respuesta. Yo creo que la gente, al igual que yo y que ustedes que están hoy invitándome a su programa, quisiéramos todos que las cosas sean más baratas, que sean más fáciles, que no haya COVID, que los commodities no se disparen, que la presión tributaria en cuanto a lo que hay sea reducida y que ya vendrá una reforma, que el dólar del año pasado sea el mismo que tengamos ahora, no que haya subido un 11%, en fin, una serie de cosas que presiona y muchas de ellas que son climáticas todos los años para esta época. Entonces, nosotros tenemos la obligación, primero, el que me conoce sabe que pienso las cosas antes de decirlas, que mi posición es coherente, sigo teniendo la misma que presenté en campaña. Ahora, dijiste que el precio de los combustibles que criticaste en esa oportunidad, bajo esa fórmula, era en impuestos, tenía un 48% de contenido impositivo. En la actualidad, ¿qué porcentaje de impuestos hay en el precio de los combustibles? No, el mismo, porque es una ley. Son leyes, no son decisiones administrativas que el ministro pueda cambiarla. Son leyes que hay que, en su momento, yo espero que en una reforma se puedan Entonces, ¿por qué la criticaste? ¿Por qué la criticaste si el gobierno anterior no podía moverla? Bueno, la critiqué, Miguel,
porque el gobierno anterior, y con esto no espero seguir con un señalamiento, porque tampoco es mi línea, de lo que tú mencionabas anteriormente en los Estados Unidos, que parece como que todavía están en campaña o en acusaciones o que se siguen como purgándose unos a otros. Yo la critiqué porque los gastos que en ese momento y en los 16 años, si se quiere, del PLD, fueron gastos innecesarios o contrataciones que hoy la justicia dice desde hace un tiempo, como Odebrecht, como los Tucanos, como la ISOE, o las nóminas que aparecen en la mayoría de los ministerios, que eran gastos innecesarios de mi punto de vista, que creo en ser en una escuela que tú muy bien conoces, que trabajaste en ella junto conmigo, o yo contigo, porque fuiste tú que me nombraste miembro del Consejo de la Marmolería Dominicana cuando tú eras director de Corde. De ser austero. Ahí nada más duré 2 meses. Igual que yo casi, pero fui. fuiste tú que me nombraste. Me fui, salí huyendo. Después tú le vas a hacer el cuento de cuando veníamos por el puente Duarte, ¿verdad? Que en ese momento había una mafia de harina. Y sí, ahí sí, claro. Andábamos, bueno, persiguiendo un camión. No, yo como director de corte persiguiendo un camión. Es raro que tú nunca me has contado eso. Pues son cosas que uno... ¿Qué cosas? Son cosas pasadas. Son folclóricas en la vida de uno. Yo tenía 32 años. Y después, Miguel, un día que tú tengas un tiempecito para que no me quite el tiempo del programa, hazle el cuento de aquel señor que te dijo que hay que engullir muchas cosas en política. Sí, sí, claro. Yo lo he escrito. Por barrica de 55 galones. Un barril lleno de estiércol. Mira, la ley de hidrocarburos, ¿tú crees que está bien como está o requiere al día de hoy alguna modificación para mejorarla? Siempre se puede mejorar, pero la ley que existe en República Dominicana es una ley que también existe en otros países y que tiene componentes que son parte de estructura que dependen de seguro, de flete, de costo bancario, que dependen del precio del barril de petróleo, que dependen de la prima con que se compra el dólar en el país donde se hace la transacción, que depende del costo de la terminal por donde pasa y se deposita el combustible, que tiene un costo que va directamente al importador, otro costo que va al transportista, otro costo que va al detallista, y todo eso junto, entonces, es que tiene una evaluación. Incluso, por ejemplo, en estos últimos meses, el ministerio, de una manera de compartir la carga, que en estos momentos de COVID son especiales, así como los commodities que impactan a la canasta familiar, en los alimentos me refiero, lo que ha hecho es asumir desde el ministerio más del 70% del aumento de los combustibles. ¿A qué me refiero? Que la semana pasada, si hubiéramos transferido el costo total, por ejemplo, al GLP, hubiera subido 10 pesos y solamente subió 2,40, casi 3. Y entonces nosotros vamos acumulando también una deuda que deberíamos de ponerla en 0 a fin de año. Y que sin embargo, cuando decía de aquella transparencia, nosotros encontramos aquí un cúmulo de deuda por temas quizás políticos, de mantenerla a un nivel del precio de los combustibles que no tuviera un impacto político, que es un costo, el mismo costo que yo estoy pagando en este momento de crítica, la explique o no, siempre van a existir esa crítica porque no quieren explicaciones, sencillamente quieren tener un golpeo en una parte político, pues dejaron una deuda de 2.500 millones de pesos, que no es lo que nosotros, con un concepto de administración de transparencia y equilibrado, podemos hacer. Tú dijiste o vaticinaste que el precio de los combustibles podría bajar o bajaría. Creo que fuiste enfático en ese sentido a partir de marzo. ¿Prevé el gobierno que va a haber un descenso en los precios del petróleo en esa época? Nosotros lo que hemos hecho es, y para esto todos los sábados, casi siempre en la mañana, me reúno con una mesa de expertos en el tema de los hidrocarburos, y es que en finales de noviembre hasta marzo hay un pequeño pico que responde a una mayor demanda por el frío
de algunos continentes completos, porque los Estados Unidos, Canadá, Rusia, España, fíjate que en Madrid ahora nevó. Exacto, entonces eso obligatoriamente ¿a qué te lleva? A tener más calefacción. Cuando tú tienes más calefacción, tienes más consumo de un hidrocarburo que hoy día se cotiza más. Por ejemplo, el GLP de República Dominicana tiene un componente de 70% de lo que es, 30% GLP y un 70% de butano. Y el butano ha subido 100% en el mercado. Sin embargo, en la época de eso, invierno, eso nos lleva a nosotros a tener una lógica, si se quiere, sencilla, de que a partir de marzo, cuando pase el frío, cuando haya menos demanda de aditivos, incluso derivados del petróleo, que se le tiene que poner a la gasolina. Por ejemplo, el gasoil. Si tú no le pones un aditivo hoy y te va con Tanza aquí en República Dominicana, no te prende el carro si es de gasoil porque no calientan los inyectores. Entonces lleva un componente mayor para esta época y encarece por naturaleza los precios. pero hay un mecanismo de compensación, porque si bien es cierto que aumenta el consumo de combustible por concepto de calefacción, también disminuye el tránsito de vehículos en la época de invierno por las condiciones de la carretera y de las calles, que la gente usualmente guarda su vehículo en la noche. Y entonces hay un descenso en el consumo de gasolina. Pero tienes razón en el sentido de que si, baja un poco la demanda, por lo menos en los primeros meses del verano e incluso en la primavera. Y también uno va aprendiendo, por ejemplo, la OPEP regula. Cuando tienen una baja, ellos entonces producen menos para mantener sus márgenes, ¿verdad? Es como cualquier negocio, tienen márgenes que son lo que tratan de conservar y eso pues mueve el mercado. Lógicamente, insisto, como todo en la vida, hay un segmento de la población que busca, que se empodera de esto y otro segmento que sencillamente ve lo que sube y baja y esperan una respuesta. Claro. Nosotros, saludos, honorable Gregory Caro, amigo. Bienvenido nueva vez, pero en este caso bienvenido yo en esta intervención para con usted. Nosotros estamos atados a un mercado definido, o sea, para la adquisición y compra de los hidrocarburos. Estamos atados, por ejemplo, siempre se habla del petróleo de Texas, el barril de petróleo en Texas, y dan un precio. Nosotros estamos necesariamente obligados a comprarle a un suplidor determinado, por ejemplo, en los Estados Unidos, o podríamos adquirir petróleo o decidir irnos a un mercado que sea menos costoso el producto que estamos procurando. Fíjate, claro que no es obligado nada en la vida. En cuanto un precio de referencia. Mercado. Es un asunto de referencia y el gobierno propiamente, industria y comercio, no importa nada. Industria y comercio lo que hace es que regula el mercado. Porque si el mercado fuera abierto, por ejemplo, que pudiera cualquiera traer y no hubiese regulación, los grandes se comen a los chiquitos. El que tiene una bomba o dos no pudiera traer su propio combustible o pudieran asociarse, pero aún asociado no puede construir un tanque y una terminal. Y entonces aquellas compañías internacionales, multinacionales, que sí lo pueden hacer, se comería entonces al más pequeño. Industria y comercio lo único que hace es regula. Industria y comercio no importa absolutamente nada. Ahora, en la época de Trujillo, tener una bomba significaba ir preso. Sí. Pero entonces, ¿quiénes importan? Otro. ¿Quiénes importan? Excúsenme que se me está marcando que se está descargando. No, yo le decía ahí, vaya a pagar. Tú mencionaste bomba de gasolina. Tú mencionaste que tenga una bomba. Digo yo, en la época de Trujillo, quien tuviera una bomba iba preso. No hubieran ido a buscar a tanto a ustedes como a mí, a ver de qué estábamos hablando. Como el chinito que llevaba una bomba ahí, decía, ¿qué usted lleva ahí, chino? Y dice, agua. Dice que eso no es agua, eso es bomba. Dice, si digo bomba, no digo agua. Valentín preguntaba algo más. Sí, básicamente ya entiendo lo que dice el licenciado, el doctor Ito Bisonó, licenciado, perdón, ¿verdad? El licenciado
Dígame Hito, nada más. Lo que dice Hito, pero entonces el asunto es un poquito más complicado, tiene que ser desmembrado aún más para que pueda ser entendible. ¿Quiénes entonces son los grandes responsables de la mayor cantidad de importaciones que se hacen de hidrocarburos hacia la República Dominicana? Porque uno tendría que saber quiénes son, porque de alguna forma esa gente también tienen incidencia en el precio de los hidrocarburos o pueden tener incidencia. Se sabe y es totalmente transparente. Aquí no hay ningún secreto. Una parte es Refidonza, otra parte la trae Total hoy día. Texaco también importa. Petronan. Ay, Dios mío. Petronan. Hay otras compañías que importan. Y en cuanto al GLP, importa Costal e importa también Refidonza. La refinería lo que está importando es producto terminado, ¿no? Pues está importando crudo. Refinería está haciendo las dos cosas. Importando crudo y trayendo producto terminado. Es cierto. Las dos cosas. Está importando producto terminado y está refinando también. Pero cuando refina, tiene que mezclar también muchas veces con producto terminado. Su capacidad sigue siendo 30,000 barriles, ¿no? Diarios. Algo más o menos como un 37% del mercado hoy día. Hito, antes que se te descargue el celular, por si acaso, por si te interrumpe, háblanos de las zonas francas y el tema de los empleos. Estoy cogiendo lucha porque parece que el conector no lo registra. Pero vamos bien, vamos bien. Pero todavía estamos escuchando bien. Entonces, antes que se vaya, zona franca y los empleos, ahora en términos de la pandemia, la recuperación de los empleos. Tenemos una gran responsabilidad y gracias a Dios para el país, que es lo que nos debe de importar a todos. Y yo creo que esa es la sintonía de la gran mayoría del dominicano. Hemos recuperado el pleno empleo que teníamos cuando enero del año pasado, 172,000 empleos. Tenemos 20. Caramba, ya sí lo perdimos, porque él había advertido, sí, que estaba teniendo problemas, ustedes lo escucharon, que él estaba teniendo problemas con la carga del celular. Que no vamos a ver si lo reconectamos por teléfono, el teléfono de Ana Rosina. Correcto, sí, Olga, puedes intentar a ver si lo podemos retomar. Ya hace rato con la línea telefónica, correcto. Hace rato. Sí, con el teléfono de Ana Rosina, que podría ser, que es su encargada de comunicación. Sí, claro. Valentín, ¿qué tú decías? Que hace rato que Olga está en eso. Olga nos lleva a nosotros la milla. Ya hace rato. Sí, yo quiero decir, porque yo conozco a Hito mucho antes que todos ustedes, ¿no? Lo conozco de cuando era incluso asistente del ingeniero Subero, que era entonces secretario de Estado de Obras Públicas. Hito es un buen ministro porque ocupa todo su tiempo en las funciones. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con su punto de vista sobre algunos temas, pero la verdad es que es un hombre dedicado a sus funciones como ministro y tiene la suficiente capacidad para desempeñarse. En las redes los oyentes tienen discrepancia, pero mayoritariamente están apuntando. Alexander me apunta, un gran amigo, que la posición de Hito, lo que él estaba tratando de defender ahora, de Ciricia Alexandre, es una posición política. Ya lo recuperamos al ministro de Industria y Comercio y todo eso no, y se quedó hablando de la zona franca. Recuperación de los empleos de las zonas francas. ¿Continuamos con esto? Leila, te decía que gracias a Dios hemos recuperado el pleno empleo de las zonas francas, 172,000 empleos. De los mismos que estaban antes, si queda alguien rezagado es por tema de salud o por algunas condiciones, pero hemos aumentado en 25,000 nuevos empleos. Hemos aperturado a 15 operaciones nuevas de zona franca y hemos ampliado 10 más, además de que se han abierto 3 parques nuevos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos en Central Romana, que Miguel la conoce muy bien, hacía mucho que no se le invertía a las estructuras, se están invirtiendo 600 millones de pesos y están ampliando las operaciones tabacaleras de García. Y este viernes vamos a la zona franca de las Américas a hacer un anuncio impactante en cuanto a su crecimiento y a quienes están viniendo como inversores a República Dominicana.
Y esto no es solamente dentro de la zona franca, sino también que en el plan de industrialización en la República Dominicana se sacó la 15 años de extensión de la ley de proindustria para la renovación de maquinarias, asesoramiento, facilidades, para prepararnos a competir a un mundo que va a salir a competir tan pronto, bueno, pues la pandemia lleve a los niveles bajos, pero registramos inversiones ya, como una nueva fábrica de vidrio por 65 millones de dólares, que va a suplir el mercado nacional y va a suplir también Centroamérica y el Caribe. La inversión que ha hecho Nestlé para los próximos años de 73 millones de dólares y un sinnúmero de disposiciones que están ya registradas en lo que nosotros hemos hecho y otras cosas que muestran que República Dominicana tiene un músculo de industriales que vamos a recuperar posiciones, primero con inversiones importantes, luego con empleos de calidad y luego que paguen impuestos que le permita al Estado invertir eficientemente en políticas públicas. ¿Cuál es el área más débil en tu área de función? Bueno, nosotros tenemos hoy, yo diría, más frágil en este momento es la MIPYMES. Primero por la informalidad que hay. Nosotros tenemos un 56% de informalidad y a veces es difícil llegar a ello o es difícil ayudarlo a ellos a acceder a algún tipo de préstamo o algún tipo de asistencia. Y estamos con los centros MIPYMES y la semana que viene también tenemos un anuncio que va a ser impactante el martes que viene con un fondo de garantías que va a estar dividido en 3. En lo que son ya para el acceso de lo que son informales, porque tienen menos restricciones, de lo que están en el medio, que son más formales, pero acuden, por ejemplo, a DEMI o a este tipo de instituciones, y a los que están ya más estructurados, que pueden ir a los bancos. Pero se le va a dar una asistencia económica con acompañamiento de administración y de formalidad para buscar la manera de que lo que se pueden salvar, salvarlo, y lo que se pueden fortalecer, bueno, fortalecerlo de cara al futuro. ¿Y las tasas de interés cómo van a ser atacadas? 8%, porque va a ser del dinero del presupuesto. Va a ser un dinero que está presupuestado y que está diseñado para que no sea una operación puramente bancaria. Si aumenta del 8%, será al tramo donde puede ser bancarizable formal, que ya tiene un costo mayor, pero siempre 2 o 3% más, que es lo que exige el costo de los bancos. Bien, pues, Ito Bisonó, ministro, muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta semana de estreno del Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Espero que se repita con frecuencia. Para mí siempre será un lujo estar con ustedes y además gracias por darme la oportunidad y ustedes saben que nosotros siempre vamos a estar prestos a dar la cara ante cualquier coyuntura. Yo lo sé, yo lo sé. Saluda de nuestra parte a Ana Rosina, que fue una buena decisión tuya llevártela allá. Por ahí. Hola. Hola, Ana Rosina. ¿Cómo estás? Está cuidando su cartón. Está claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Tito, fue un placer entrevistarte en el día de hoy. Igual, saludos allá en tu casa. Chao. Ay, gracias. Ustedes saben Oye, pero Miguel salió aquí a relucir el hecho de que usted nombró a Ito. ¡Wow! Lo nombró. No, eso no importa. Ito era de los mejores cuadros del partido, de la juventud del Partido Reformista. Sí, pero Ito es toda una figura en la República Dominicana, precandidato presidencial, actualmente ministro, un hombre con una destacadísima carrera política, pero usted lo nombró jefe. Eso significa ¿Tú sabes que él era el candidato de mi madre? Mi madre decía que iba a votar por él. Bueno, él podría ser en el futuro un buen candidato y además yo creo que él aceptó esa posición porque va a fortalecer su figura como político. En el país va a venir un momento en que puede darse un vacío de liderazgo y nosotros necesitamos que la gente joven con un buen concepto, que sea preparado para ejercer una buena función pública. Yo he escuchado mucho. Yo lo he dicho porque él ha escrito algunos libros y yo he tenido la oportunidad primero de prologarle uno y presentarle 2
y yo sé que es un hombre, que es una figura joven de la política, bien estructurado, ¿no? Y con una visión muy clara de lo que es la misión de un político y hacia dónde debe marchar el país, en qué dirección debe marchar el país. Pero yo no entiendo, Miguel, cuando se usa, escúchame Leila, cuando se usa el término o la posibilidad de que haya y se anuncia un vacío de liderazgo, pero con gente así como él, bueno, Paliza, otros dirigentes destacadísimos de ese litoral partidario y de otros, yo creo que nosotros no podemos hablar de la posibilidad de que eso ocurra. Es que el surgimiento de esas nuevas figuras políticas es el resultado de que una sociedad reclama una transformación de la política con caras nuevas. Es decir, no podemos cambiar el país con la misma gente que ha trabajado para que la gente ansíe un cambio en el país, ¿entiendes? Tiene que haber cambio y las cosas se modifican. Yo sé que yo soy útil por un tiempo, tú eres útil por un tiempo, llega un momento en que tu reemplazo llega. Claro, todo el mundo. No, pero relaja, te digo, no, mira, no yo no sé si a él le gusta lo que yo voy a decir, pero mi opinión es mi opinión, así que amén. Yo no quería a él para migración o Mirex, esa es la verdad, como canciller. Ahí era que yo lo quería, porque él tiene muchas cualidades, pero lo que más me gusta de Hito es que él es soberanista, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Y uso la palabra soberanista porque cuando uno dice nacionalista, que es la que a mí me gusta, porque es lo que yo me considero, lo que yo en verdad lo considero a él, hay gente que la quiere tomar como una palabra peyorativa porque hacen referencia a la Alemania nazi. Entonces, para que no le busquen la quinta pata al gato, pues vamos a transarlo por soberanista, ¿está bien? Pero tú sabes lo que quiero decir. Entonces, Hito siempre ha sido soberanista y yo siempre he querido, y así como yo, mucha gente, yo creo que la mayoría del país, porque este es un país nacionalista y soberanista, donde la mayoría somos así. Mucha gente hubiese querido un canciller soberanista. Pero yo no pierdo la esperanza, porque mira, tú sabes que a mitad de gobierno muchas veces los presidentes hacen movimientos de fichas en el tablero. Yo no pierdo la esperanza. No es tan frecuente ya, eso era el estilo Balaguer. Pero yo no pierdo la esperanza, yo quisiera a Hito como canciller. Mira, Danilo congelaba. El señor Medina, Danilo Medina, el señor Medina, congelaba a la gente en los puestos. Todo el mundo congelaba. Lo congelaban. Mira. Hay veces Balaguer no cambiaba, rotaba. Balaguer no congelaba a nadie. No, Balaguer rotaba y yo se lo pregunté una vez y él me dijo que era una forma también de rejuvenecer un gobierno. Y por ejemplo, cuando tú cambias un funcionario que está siendo objeto de mucha crítica, tú le das oportunidad, cuando tú lo cambias, el gobierno se da la oportunidad de reducir esas críticas que al final son contra el mismo gobierno, más que contra un funcionario, y tratar en el interín, en lo que la gente vuelve otra vez a enemistarse con él, a resolver el problema. Pero Juan ya se nos acabó el tiempo. Rudy González, Juan TH, ¿quién viene? Juan TH, Rudy González, sí, nos sustituyen ahora nosotros. Y Jorge Rodríguez. Y Jorge Rodríguez, claro. No puede faltar don Jorge esa voz. Recuerden buscarnos en el canal de YouTube de Rumba FM. Estamos de lunes a viernes con ustedes de 4 a 5 de la tarde. Miguel Guerrero, Valentín Medrano y Leila Mejía. Aunque esta es una semana atípica porque ustedes saben que tenemos día de fiesta mañana, tenemos día de fiesta el lunes, pero bueno, a partir del martes que viene la rutina vuelve normal porque ya en el año quedan muy pocos días de fiesta, gracias a Dios. Así que esperamos contar con su sintonía regular y por supuesto que nos busquen en nuestras redes sociales. Que pasen un muy feliz resto del día y continúen con la programación de esta emisora. Adiós, bye bye.